Entonces, les decía que lo que vimos la vez pasada, nos falta terminar algunas cuestiones de la explicación de este cuadro y haremos algunos ejercicios, empezaremos a ver las desinencias, que así en términos generales podríamos decir que solamente son dos tipos de desinencias las que se van a utilizar en los verbos personales, en los personales. Eso sin contar que dentro de los modos, por personales me refiero al modo indicativo, acuérdense, acá lo tienen, el modo subjuntivo y el modo optativo, porque el imperativo y los dos nominales, que ya fuimos estudiando, utilizan desinencias especiales. Aún con las desinencias especiales, en los tiempos, todavía, fíjense, podemos identificar al analizar las mismas marcas estas de tiempo que están arriba. Recuerden que estoy en un cuadrito, lo voy a hacer más pequeño para que lo vean así completo, aunque no, yo sé que es exagerado tratar de ver qué dice cada cuadrito así, en este tamaño, pero para que vean nada más que es ese cuadro que hace la cruz, la intersección entre arriba tengo los sistemas, presente, futuro, auristo y perfecto, y en esta columna del lado izquierdo, ustedes observan los modos, en donde tengo el modo indicativo, voy a hacerlo ahora un poquitito más grande para que, modo indicativo la realidad, modo subjuntivo eventualidad, modo optativo posibilidad, imperativo mandatos, y les decía, estos dos que están con gris son los modos nominales, ¿no? Entonces, todos los modos conservan estas características que ya habíamos dicho de futuro. En futuro, acuérdense, vimos la sigma y la marca CES para voz pasiva, en donde propiamente la marca de voz pasiva es C, la marca C. En auristo tengo SA, de nuevo aquí para voz activa y para voz media, y tengo en voz pasiva la marca C, que puede ser C con eta o C con épsilon. Esa siempre va a ser la marca de la voz pasiva. Esa marca la encontramos en futuro y en auristo. Entonces, si está solita la marca C, es auristo. Si está con sigma, esto es CES, así, es futuro, ¿vale? Ahora, en perfecto encontramos en todos los tiempos, todos los modos de ese sistema de perfecto, encontramos tanto la reduplicación, ¿no?, como la capa, ¿vale? Entonces, estas características, ahorita que hagamos un ejercicio de identificación de tiempos, las vamos a ir identificando aun cuando diga yo que tanto los imperativos como infinitivo y participio tienen desinencias especiales. Aun cuando tienen desinencias especiales, vamos a encontrar en las formas conjugadas las marcas de futuro, las marcas de auristo, las marcas de perfecto. Ahora, en el presente lo identificamos, pues claro, por la ausencia de estas marcas, ¿no? Si no tiene sigma, pues no es futuro. Si no tiene CES, pues no es futuro, futuro pasivo. Si no tiene SA, no es auristo. Si no tiene C solita, pues no es auristo pasivo. Si no tiene reduplicación de perfecto, porque acuérdense que hay una reduplicación de presente, si no tiene reduplicación de perfecto, pues no es perfecto, si no tiene capa. Y esto de las desinencias que dice acá, sin vocal, lo vamos a entender ahora, va a quedar más claro enseguida que expliquemos las desinencias personales. Pero aparte de estas marcas, yo quisiera recordarles, aparte de recordar que el presente, aunque no tiene marca, acuérdense que en el presente distinguimos la clasificación que hemos visto de los verbos, esto es, si son verbos puros, si son contractos,
labiales, dentales, guturales, líquidos. Si son verbos con reduplicación de presente, con refuerzo de presente, o sin refuerzo y sin reduplicación. Bueno, aparte de eso, lo que hoy quiero que repasemos son las marcas propias de los modos, que al igual que la de los tiempos, van a tener características. Por ejemplo, el indicativo, el modo indicativo, que es el modo de la realidad, ese primer modo, ya se me fue acá, ahí va, ese modo indicativo no tiene marca, ese no tiene marca, salvo en los tiempos históricos. En los tiempos históricos, ese modo indicativo va a tener el aumento, ¿no? Entonces, el aumento, acuérdense que los tiempos históricos son estos que marcamos en color rojo. La marca de los históricos es el aumento y solo se presenta en modo indicativo. Indicativo no tiene marca. Vamos a poner aquí abajo, si quieren, entre paréntesis, que presenta, que voy a poner, hay aumento, déjenme quitar porque está en versales esto, en mayúsculas o en versales, ¿no? Solo presenta aumento en tiempos históricos. Voy a escribir acá que los tiempos históricos son los que están en color rojo. Para que nos quede así claro. ¿Cuáles son los tiempos históricos? Son el imperfecto indicativo, el aoristo indicativo y el pluscuamperfecto indicativo. Recuerden que esos históricos son los que se refieren al pasado y en el caso del verbo desatar, que es el modelo del verbo griego, esto se traduciría como desataba, ¿sí? El aoristo indicativo se traduciría como, ese es el pretérito simple, desaté, desaté. Al rato les mando esta actualización de esta tablita. Y la marca, ¿cómo se traduciría el pluscuamperfecto indicativo? Había desatado. Había desatado, ¿no? Entonces, estos son los tres históricos que se refieren, se llaman tiempos históricos, se refieren al pasado, desataba, desaté y había desatado, ¿vale? Entonces, volvemos a esta cuestión de que el modo indicativo no tiene marcas, salvo en los tiempos históricos presenta un aumento, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué pasa con el subjuntivo? El subjuntivo aquí que está aquí marcado en un tono verde, este subjuntivo, ya habíamos dicho que su característica, bueno, ¿qué indica el subjuntivo? Ese modo indica la eventualidad, es una irrealidad, una eventualidad, una temporalidad, una posibilidad en el tiempo, digamos, posibilidad en el tiempo. Cuando tenga tiempo, les explico. Bien. Posibilidad en el tiempo, porque cuando se refiere a una posibilidad, pero interna, que depende de mí, de mi voluntad, digámoslo así, ese es el optativo. Podríamos decir que el subjuntivo se refiere a eventos externos, mientras el optativo, la posibilidad, implica implica una cuestión interna, la voluntad. Bien. ¿Cuál es la característica del subjuntivo? La característica del subjuntivo,
Aquí dice, esto quiere decir desinencias primarias, esa abreviatura que tengo ahí como primeras, son desinencias primarias largas. Fíjense muy bien. Vamos a empezar en un rato a estudiar que en griego voy a tener, voy a utilizar desinencias personales primarias, eso les voy a explicar en un rato, y desinencias personales secundarias. Si hablo de desinencias primarias, pues lógicamente estaré considerando unas secundarias, primarias y secundarias. Bueno, son desinencias que me indican la persona. Bueno, pues en el modo subjuntivo, esas desinencias van a estar con vocal alargada, van a tener una vocal larga, por eso aquí dice desinencias primarias largas. Por ejemplo, rápidamente, observen esta conjugación. Yo tengo, por ejemplo, al ratito vamos a ver esto. Yo tengo, por ejemplo, el verbo lío. El verbo lío en presente indicativo, fíjense bien, acá tengo las personas, ¿no?, del presente indicativo. Acá están las personas, yo, tú, él o ella, nosotros, ustedes y ellos o ellas. Este es para voz activa. Entonces, ese presente indicativo se forma con la raíz, que la tengo acá en color rojo. Acuérdense que más bien ustedes van a identificar las formas, no lo van a conjugar, las van a identificar. La raíz, que es una raíz pura, y desinencias personales primarias. Esas desinencias primarias que utiliza el presente indicativo son o, eis, ei, omen, ete, usi, que seguramente ya les suenan conocidas, ¿no? Estas ya las han estudiado. Bueno, entonces, así tengo, por ejemplo, que en un verbo puro, fíjense, la raíz pura hace lío, lieis, liei, liomen, liete, liusi. ¿Qué pasa en los verbos labiales? Pues nada más cambia la pura raíz. La raíz termina en una consonante labial, por eso voy a tener blepo, blepeis, blepei, blepomen, blepete, blepusi, ¿no? Blepusi o bien blepusin con ni, con la ni eufónica. Bueno, ¿qué pasa en un verbo dental? Oh, aquí hay una errata. Déjenme cambiar aquí y poner el verbo paito, porque estoy considerando aquí un verbo dental. No sé por qué les dejé aquí otro verbo puro, ¿no? Entonces, tengo paitzo, paitzeis, paitzei, paitzomen, paitzete, paitzos, ¿no? O sea, vuelve a ser un verbo dental en cuanto a que termina en la consonante dental con las desinencias. Fíjense cómo se vuelven a repetir esas desinencias. Y luego un verbo gutural, pues tengo ejo, ejeis, ejei, ejomen, ejete, ejusi. Fíjense cómo esto va a ocurrir igualito para verbos puros, labiales, dentales y guturales. Ahora, esas mismas desinencias, las mismas, ahora en voz medio pasiva, ¿cuáles van a ser? Bueno, las desinencias de voz media son omai, en segunda persona ei, en tercera persona etai, primera persona del plural omeza, segunda persona del plural esce y tercera persona del plural ontai. Fíjense bien. De tal suerte que estas mismas desinencias que son las de voz pasiva, voz media, también me pueden servir para la voz pasiva, pero en realidad se consideran desinencias de voz media. Se repiten en los verbos, aquí tengo el verbo puro, aquí el verbo labial, de nuevo aquí tengo que cambiar. En el verbo dental, paitzomai, paitzei, paitzetai, paitzomeza, paitzeste y paitzomai. Y lo mismo para el
verbos labiales, dentales y guturales. Entonces, fíjense, eso es lo primero que nosotros necesitamos considerar, que existen dentro de las desinencias primarias. Fíjense bien, tengo las desinencias que ya quedaron aquí en color azul, ¿no? Incluso en la tabla abajo de conjugaciones, se las presenté, no importa que los esté cambiando, presenté estas desinencias en color azul. Fíjense, son las desinencias primarias. Entonces, cuando me voy acá, están acá en el cuadrito, acá están, fíjense, la voz activa. Aquí está aquí está en color azul, o, eis, ei, omen, ete, usi. Y en voz media, primarias de la voz media, también las tengo acá. Omai, ei, etai, omeza, esfe, ontai. Pero ahora, les voy a contar qué es lo que pasa con las desinencias. Y lo primero es, me voy a basar ahorita en las desinencias estas de la voz media. Les voy a contar qué es lo que pasa. Recuerden que estas lenguas, el estudio del griego, el estudio del latín, el estudio del hebreo para ustedes, al ser lenguas documentales, y bueno, me refiero igual al griego antiguo clásico, al hebreo antiguo clásico, porque habrá hebreo moderno y habrá griego moderno, ¿no? Recuerden que son lenguas documentales, lenguas que guardan una riqueza textual que tiene que abarca un periodo importantísimo, un lapso de tiempo, pero importantísimo, que va, por ejemplo, en el caso de los textos griegos, tenemos inscripciones desde el siglo V antes de Cristo, ¿no? Entonces, ya fijas, porque antes, por ejemplo, o desde el siglo VII en la poesía arcaica, bueno, ya antes habrá inscripciones monumentales. Pero a ver, ¿por qué les recuerdo esto? Porque no es como en las lenguas modernas, que cuando nosotros estudiamos una lengua moderna, aprendemos la lengua tal como se habla en ese momento, en la actualidad. Si nosotros estudiamos ahora italiano, es cómo hablan los italianos en este momento italiano. No nos metemos con cómo lo habrá hablado Dante Alighieri, ¿no? Ahí sí no nos metemos con ello. Pero esto no sucede con el griego, ni con el hebreo, ni con el latín. Aquí voy a tener textos que se emplearon, más bien, una lengua que se empleó antes de Cristo, después de Cristo, textos bíblicos, textos literarios. O sea, va a haber una gran cantidad de eventos, eventos fonéticos, cambios en torno a la forma, a la morfología de las palabras. Por eso es que, fíjense, sobre todo en esta segunda desinencia de la voz media, que me da como resultado las desinencias que he estudiado, omai, ei, etai, omeza, este, ontai, tiene una fase aquí primera, fíjense bien. Bueno, ¿cómo es que van a actuar las desinencias en griego? Antes de ver la voz activa, que tiene más cambios, fíjense acá, voy a ver la voz media porque es muy sencilla, fíjense. Bueno, pues resulta que primero existían las desinencias de la voz media, son estas, tendrían que ser mai, sai, tai, meza, se, ntai. Si ustedes se fijan en estas desinencias, que las vamos a encontrar en la voz media de algunos verbos, así como están, fíjense que son desinencias personales, todas estas son desinencias personales. Observen que empiezan o que van a unirse a la raíz, por eso tienen un guión, van a unirse a la raíz con una consonante. Fíjense muy bien, entonces aquí tengo una mi, una sigma, tau, una mi, una sigma y una ni. Fíjense, ¿eh? Se pegan a la raíz y estas desinencias inician con una consonante. Bueno, pero ¿qué pasa cuando se pegan a una raíz? Acuérdense, aquí tendría la raíz que termina en consonante, pues tendría el choque de dos consonantes. Por eso, cuando pasa ello, estas desinencias, o más bien los hablantes, introducimos una vocal. A esa vocal que se mete, que se agrega aquí a las desinencias, fíjense como en griego nada más va a ser la vocal o la ómicron
o la épsilon, observen. A esa vocal se le llama vocal de unión, porque ciertamente une, ¿qué? Estas desinencias con la raíz. Bien, entonces, ¿qué va a pasar con esta vocal? Esa vocal, si se fijan, es una ómicron, observenla aquí, cuando la desinencia, cuando se coloca, o antes de la nasal, antes de una mi o de una ni, la vocal de unión que se utiliza es la ómicron. Antes de una de las demás consonantes que no sean ni mi ni ni, la vocal de unión que se utiliza es una épsilon. Acuérdense, ese es el concepto de vocal de unión. Eso siempre, siempre va a ser así en griego. Las vocales de unión son la ómicron para las nasales y la épsilon para las demás consonantes. Va a ser así, ¿no? Ok. Entonces, fíjense, si nosotros agregamos, observen, a estas desinencias, nosotros le agregamos las vocales de unión, me queda omai, esai, etai, omeza, esfe, ontai. Bueno, y así fue. La cuestión, aquí lo voy a poner bueno, ahorita les explico por qué. La cuestión es que cuando estas desinencias empiezan a utilizarse, algunos, por ejemplo, aquí con esta segunda persona, es la única que va a cambiar. Si se fijan, esta omai quedó igual acá, omai. Etai quedó igual, etai. Omeza igual, omeza. Esfe quedó igual acá, esfe. Y ontai quedó igual acá, ontai. Fíjense. Pero, ¿qué pasó con esta segunda persona? Estos cambios, cuando digo qué pasó y se quedó como tal, estos cambios recuerden que los hicieron los hablantes. O sea que en un principio debieron pronunciar esai, así, esai como está. Después, por alguna razón, esta sigma, ya después se hace la regla que se dice que cuando una sigma se coloca entre dos vocales fuertes, cae, se elimina. Entonces, al eliminarse esa sigma por la posición que tenía, se presenta la unión de vocales, fíjense. Entonces se une la épsilon con el diptongo ai. Entonces, esto hace que la desinencia se quede sola en ei. Por eso nosotros en griego, olvidando este cuadrito que está así como las vocales de unión, vamos a aprendernos que las vocales primarias de la voz media, sin vocal de unión son mai, sai, tai, meza, ste, ntai. Con vocal de unión son omai, ei, etai, omeza, esfe, ontai. Este ya es el producto final, Entonces, sin vocal de unión y con vocal de unión. La opción la tienen ustedes de estudiar este paso, de dónde vino y cómo se formó esta desinencia, o bien nada más aprenderse este resultado, ¿no? Es conveniente que uno se aprenda, que uno memorice las desinencias. Eso es muy, muy conveniente. Recuerden que esto nos facilita ciertamente el trabajo de análisis textual, pero hay otros recursos que ya dentro del texto me van a ayudar a saber en qué persona hablo, de qué persona estoy hablando, y no únicamente el memorizar las desinencias, ¿no? Entonces, dentro del texto ya, no nada más las desinencias, sino otras palabras me pueden ayudar. Pero yo les recomiendo que si tienen oportunidad, memoricen, la verdad, esas desinencias. Es muy importante. Ahora, lo mismo, acuérdense que esto lo estoy explicando para poderles explicar ahora por qué acá en el cuadro de la conjugación
dice que el subjuntivo va a tener esas desinencias largas. Fíjense bien, me sigo quedando, sigo ejemplificándoles esto con la voz media. Me voy aquí al cuadro de conjugación, que ya tengo acá, en donde vimos el presente indicativo de estos verbos, tanto en voz activa como en voz media. ¿Sí? Ahora fíjense, me voy a ir al presente subjuntivo, fíjense, de esos mismos verbos, fíjense. Entonces aquí tengo el mismo verbo subjuntivo, fíjense, siguen siendo los mismos, aquí tendría que ser paizo, no sé por qué aquí se me fue ese verbo, no sé por qué puse hidreuo en lugar de un verbo dental. Entonces, observen cómo las desinencias siguen siendo primarias, pero ahora observen que en lugar de tener, fíjense bien, en lugar de tener o, eis, ei, omen, ete, usi, cada desinencia se alarga. La O pues quedó igual. Ahora, en lugar de eis, con epsilon, iota y sigma, tengo eta con iota suscrita y sigma, ¿se fijaron? ¿Cómo tendría que haber sido acá la desinencia? La desinencia tendría que haber sido es. Ahí, esperen. Sí, ahí está, tendría que haber sido eis. ¿No? Fíjense cómo esta desinencia eis se alargó, fíjense bien, y en lugar de eis, la epsilon se alargó en eta y la iota se suscribió. ¿Se fijaron? Entonces, observen las desinencias que presenta el subjuntivo. Obsérvenlas. Empiezan con una vocal larga. Esa es la característica del subjuntivo. El subjuntivo entonces se caracteriza por las vocales alargadas. ¿Ve? Voy a seguir cambiando aquí mi verbo paizo y me voy, quiero ver acá, quiero que vean qué sucede con todos los subjuntivos. Fíjense bien. Entonces, para el verbo puro tengo lío, lies, con iota suscrita, lie, con iota suscrita, liomen, fíjense, con omega, liete, con eta en lugar de epsilon, y liosi, con omega. Fíjense cómo empiezan todas con vocal larga. Esa es la característica del subjuntivo. O sea, fíjense bien cómo todos estos verbos no tienen sigma, o sea, no son futuros, no tienen sa, o sea, no son auristos, no tienen reduplicación de perfecto ni capa. Ok, entonces, si no tienen nada de esto son presentes. Ahora, característica de modo, tienen vocales de desinencias largas. Entonces son presentes subjuntivos. Y lo mismo va para la voz media. Acuérdense que aquí en la voz media tendría que ser omai con omicron, aquí cambió a omega. Ei es la segunda persona, con epsilon y iota, o sea, aquí en el subjuntivo cambió a eta y la iota suscrita. Omeza, perdón, etai tendría que ir con epsilon, fíjense cómo acá en el subjuntivo cambió a etai con eta. Omeza era con omicron, fíjense cómo acá en el subjuntivo está con omega. Este originalmente en el indicativo es con epsilon, fíjense cómo acá en el subjuntivo está con eta, y ontai originalmente va con omicron, de nuevo, fíjense cómo aquí está con omega. Estas son características ¿de qué? Del subjuntivo. El subjuntivo se va a identificar su marca, así como la marca del futuro es la sigma, así como la marca del auristo es sa.
El subjuntivo se va a identificar por las desinencias primarias largas, con vocal larga. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Entonces, les voy a contar ahora cuál es la marca del optativo. ¿Sí? La marca del optativo, sí va a ser un poquito más fácil de identificar. Bueno, también el subjuntivo, por las vocales largas. Pero el optativo porque tiene un morfema. Igual que el futuro tiene sigma, el auristo, sa, el optativo va a tener, fíjense aquí lo pongo, aquí lo estoy marcando, entre guiones. ¿Qué quiere decir esto? Que se coloca entre la raíz y la terminación. Puede ser el diptongo hoy, el diptongo ay o el diptongo ei. Esta es la marca que va a caracterizar al optativo. ¿Vamos bien? Y lo que ya les decía al empezar la clase es que las desinencias especiales las vamos a tener para imperativo, porque por eso aquí pongo desinencias especiales. Ya les proporcionaré cuáles son esas desinencias. El infinitivo también tiene desinencias especiales. Y el participio, aunque puedo rastrear ciertas características, por ejemplo, el participio griego generalmente se identifica con la nitau. Esa es la característica, la nitau. Y esto es si es de la voz activa. Si es de la voz activa, con nitau. Si es de la voz media y a veces también voz pasiva, utiliza la desinencia menos, mene, menon. Fíjense ahora cómo es. Esperen un poquito, déjenme poner acá. Espérenme un poquito. Bueno, lo pongo yo sola. Entonces, esto es para las desinencias medias, pero también puede ser para las desinencias de la voz pasiva, media o pasiva. Entonces, fíjense, como la terminación menos, mene, menon es una terminación de un adjetivo que sigue la segunda declinación, la primera declinación y la segunda declinación. ¿Sí? Creo que todavía quedó pendiente ese tema, el de los adjetivos. ¿No? No sé si, por ejemplo, antes de que nosotros aprendamos de memoria las desinencias, con las marcas que ya tenemos, tanto de tiempo como de modo, nosotros podemos identificar, por ejemplo, ya con esas características de qué tiempo se trata, con esas características. Quizá todavía no tenemos la cuestión de las desinencias, eso nos falta. Pero, por ejemplo, acá, Luis, si tengo el verbo gegrammai, es del verbo grafo, aquí está el verbo en presente de lo que se trata. Entonces, ¿en qué tiempo? Ajá. ¿En qué tiempo estaría la forma conjugada ya gegrammai? Pues tiene la... Por esta marca, ¿qué tiempo sería, Luis? Es la... Solo por este tiempo, por esta marca, ge. Esa es... ¿No era el pretérito? ¿Pretérito qué? ¿Auristo? No. Ah, ¿Qué es, Elena? perfecto. Es un perfecto, porque tiene reduplicación de perfecto. ¿Qué va a tener un auristo, Luis? ¿Cuál es la marca del auristo? Sigma, ¿no? Sa, no, sigma no. Oh, sigma es futuro. Sigma es de futuro, acuérdate. Okay. Sa, ¿vale? Entonces, les decía, estábamos esperando a Elena, pero ahorita digo, bueno, mientras viene Elena, mientras se vuelve a incorporar Elena,
Sí, gracias. Analizamos algunos verbos. Le decía a Luis que independientemente de las desinencias que vamos a empezar a estudiar, ahorita ya tienen la noción de que hay desinencias primarias, desinencias secundarias, y de que en esas desinencias va a haber distinción entre las desinencias que utilizan letra de unión, vocal de unión, y las que no. Bueno, entonces, independientemente de esto, nosotros vemos cómo, por esta característica, ya sabemos que esto se trata de qué tiempo, sin saber la persona, nada más de qué tiempo, de tiempo perfecto, así como lo dijeron. Ahora, me voy para identificar el modo, ya identifiqué el tiempo, ahora, para identificar el modo, recuerden qué es lo que estamos viendo ahora. Estamos viendo, solamente voy a meter aquí la posibilidad de indicativo, subjuntivo, que tendría que tener desinencias alargadas, y optativo, que debería tener el diptongo entre la raíz y la terminación, diptongo hoy, ay, ei, para indicativo, subjuntivo y optativo. Ahora, recuerden que en indicativo tengo tiempos históricos, esos presentan aumento, ¿vale? Por lo tanto, si yo sigo considerando aquí la forma gegrammai, pues yo veo que en la desinencia, más o menos lo que veo acá, pues es que no hay vocal de unión. Y otra cosa más es que, pues, la vocal de unión, lógicamente, no puede ser alargada, por lo tanto, no es subjuntivo, definitivamente esto no es subjuntivo, y tampoco tengo el diptongo hoy, ay, ei, que distingue a qué modo ese diptongo. Optativo. Al optativo, ¿sé bien? Entonces, ¿de qué se trata este tiempo? Este tiempo va a ser un perfecto de modo indicativo. Fíjense bien, entonces vamos combinando esas dos características. Ahora, yo me voy al siguiente tiempo. Observen. A ver, Luis, ¿lo lees, por favor? ¿Con este? Ajá. Estelomai. Stelomai. Muy bien. Ahora, fíjense, recuerden que aquí conviene distinguir la desinencia de la raíz. ¿Cuál es la raíz y cuál es la desinencia? Estelo es la raíz. No estelo, sino stel. Estel, perdón, estel. Sí. Acuérdate, quito la omega. Ajá. Stel, y la desinencia es omai. Fíjense cómo esta desinencia omai aquí ese sí tiene una vocal de unión. No es subjuntivo, ¿verdad? Porque no es larga. No va a ser tampoco optativo. Optativo, sí. Tampoco. Y observen qué tipo de raíz tengo. ¿Sí? Fíjense. O sea, es una raíz de qué tipo de verbo por estas doble lambda. Verbo líquido con es un verbo líquido. Es un verbo líquido. No tiene reduplicación. Así es un verbo líquido. Acuérdense que los verbos líquidos, que son los que terminan en limonero, esos se dividen en que tienen una modificación en la raíz. Okay, Esto que estás viendo aquí, que es la doble lambda, Elena, sí es la modificación de la raíz, esas dos lambdas. En el presente, esto va a caracterizar, esto me indica estas dos lambdas, me indica que está en presente. presente. Porque si fuera futuro, futuro, auristo o perfecto, solamente tendría una sola lambda, ¿no? Entonces, esto ya es una ventaja. Para saber que el tiempo es un presente indicativo y el modo es un indicativo, efectivamente. Ahora, me voy al siguiente verbo. Me voy al verbo catasquehuazo. Ahora, ¿cuál va a ser la división entre la raíz y la desinencia? O sea, ¿dónde muevo esta línea? ¿Dónde la coloco? ¿Cuál es la desinencia? So. Y no so, la desinencia es o. Solamente desinencia, solamente coloco la desinencia, ¿vale? Bien.
Entonces, catas, que was. Aparte, lo que observo en este verbo es que es un verbo que... Es un verbo, bueno, está en futuro, pero es un verbo... si tiene una preposición, ¿cómo se llama esos verbos con preposición? Un verbo compuesto. Compuesto. O sea que la raíz es que was. Y aquí vemos que esta sigma que, como tú dijiste, me indica futuro, o sea que este está en futuro. Ajá. Originalmente en presente llevaría una Z. Acá está abajo, aquí se lo estoy proporcionando, Elena. Sería esta misma Z. ¿Vale? Bien, ahora, modo. ¿En qué modo está? Acuérdate, solamente ponemos ahorita 3 posibilidades: indicativo, subjuntivo u optativo. Indicativo. Es indicativo, futuro indicativo. No tiene nada. No tiene nada, aunque me podrían decir, pero esta omega también podría ser subjuntivo. Pero el futuro subjuntivo no existe. Ok. Futuro subjuntivo no. Entonces, esto se trata de un futuro sí, pero de modo indicativo. ¿Vale? Modo indicativo. Vale, muy bien. Ahora me voy al siguiente verbo. Me voy al verbo etoimasa. Getoimasa. Getoimasa. ¿Sí? Sí. En donde coloco, ¿cuál es la desinencia acá? La desinencia es A. No, A. Esa es la marca, ¿verdad? Bueno, sí. ¿Qué va a pasar con este verbito? Alfa. No, ya con esta marca nosotros sabemos que se trata de qué tiempo. Auristo. Un auristo. Fíjense qué va a pasar con los auristos que están en primera persona. Cuando una forma verbal termina en sa, o sea que aparentemente no tiene terminación, no tiene desinencia, es porque la desinencia se perdió. La desinencia era una mi. Ajá. La desinencia era una letra mi que se perdió aquí. Aquí hubiera ido una mi. Bueno, esto, siempre que una forma verbal termine en sa, es la primera persona. Si este verbo significa preparar, esto se traduce como yo preparé. Yo preparé. ¿Vale? Bien. Este es un verbo extraño porque este verbo no deja rastro del aumento. Sí. Este no deja rastro del aumento, queda igual con épsilon. Tendría que ir con eta. Porque acuérdense que los aumentos de los verbos que empiezan con vocal, como esto, alargan esa vocal. Pero bueno, ¿dónde se ve que sí hubo un aumento? Esto a lo mejor lo pueden tomar o no. El aumento, se ve que sí hubo un aumento en el movimiento que hace el acento. Fíjense bien. El acento original, el verbo originalmente se acentúa en la sílaba ma. Tendría que ir aquí el acento. Pues, si el acento se mueve hacia atrás lo más que se pueda, esa es una marca de que hubo un aumento, aunque no se vea el aumento. Ese cambio del acento se llama baritonesis. Eso se llama baritonesis. Lo voy a escribir acá. Entonces, este verbo tiene baritonesis, que es la retracción del acento. Y esto es evidencia de que hay un aumento. ¿Sí? Entonces, pues claramente este es un auristo. No, aparentemente no tiene, entonces decíamos desinencia porque desapareció la desinencia que era una mi, pero indica la primera persona. ¿Vale? Ahora, me voy a la siguiente forma verbal. Ahora,
¿Cuál es la desinencia acá? La desinencia de este verbo va a ser eto. Ahí está su desinencia. Ahí está un poco marcada en color rojo esa desinencia, ya la vamos a ver. Tiene aumento. Aquí está. Este sí tiene un aumento. Entonces, si tiene un aumento en este momento, pues ya nada más veo que las posibilidades pueden ser 3. Tiene un aumento. ¿Por qué solamente pueden ser 3 las posibilidades? Porque nosotros vemos que, déjenme borrarlo de baritonesis, nosotros vemos que el aumento es propio de los 3 tiempos históricos. O sea que este verbo pudiera ser imperfecto, pudiera ser en modo indicativo los 3, ¿no? Imperfecto indicativo, aoristo indicativo o pluscuamperfecto indicativo. ¿Eso cómo lo sabemos? Lo sabemos por este aumento, ¿no? Entonces vamos bien, ¿vale? Ahora, si tiene aumento, solamente puede ser esos 3 tiempos. ¿Qué tiempo sería si no tiene sa, si no tiene reduplicación ni capa? ¿Qué tiempo sería? Imperfecto. Imperfecto, sería un imperfecto como tiempo histórico. Pero observen algo acá. Eso está muy bien, ¿eh? El que lo piensen como un imperfecto. Pero ahora observen algo acá, que ya vamos a ver. En la raíz hubo un cambio. Fíjense bien. En la raíz hubo un cambio. Exactamente, Elena. Aquí la raíz de este verbo originalmente es exactamente, a ver, tengo el verbo gen y aquí tengo el verbo ign. Fíjense cómo cambia la raíz. Ign y aquí gen. Por lo tanto, aun cuando presenta características de imperfecto, si cambia la raíz, es un aoristo. A esto se le llama, si ustedes lo recuerdan, ¿cómo se le llama? ¿Te acuerdas, Elena? Aoristo, pero segundo. Porque ¿qué tiene un aoristo primero? ¿Cómo identificamos los tiempos primeros? Los tiempos primeros, me voy acá al acordeón de tiempos, los tiempos primeros, y estoy aquí en el acordeón, son los futuros que tienen sigma, esos se llaman futuros primeros. Los aoristos que tienen sa, esos se llaman aoristos primeros. Los perfectos que tienen capa, esos se llaman perfectos primeros. O sea, la sigma de futuro, sa de aoristo y capa de perfecto, me indica que son tiempos primeros. ¿Qué es un tiempo segundo entonces? Que voy a tener futuros segundos, aoristos segundos y perfectos segundos. ¿Qué son los tiempos segundos? Los que no tienen esas marcas. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cómo es posible en este tiempo, cómo es posible que identifique este tiempo como un aoristo si no tiene sa? ¿Cómo lo identifico como aoristo si no tiene sa? Ah, porque cambia la raíz. Si cambia la raíz, siempre tomando como base el presente, si cambia la raíz, esto se denomina, esto se denomina aoristo, pero va a ser un aoristo segundo. Bien. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, si regreso acá al cuadrito, los 3 tiempos históricos, fíjense que habrá 2 tiempos que se parezcan mucho. Los tiempos históricos que se parecen mucho es el imperfecto y el aoristo segundo. El imperfecto y el aoristo segundo tienen las mismas características. La única diferencia va a ser que el imperfecto siempre va a conservar la raíz de presente, mientras el aoristo va a cambiar la raíz.
¿Sí? Esa va a ser la única diferencia. Ajá. Entonces, a ver, voy a hacer otro ejercicio. Vámonos al verbo. Vámonos al verbo querizo, con doble sigma. ¿Vale? ¿Cuál es la desinencia? Acá hay una desinencia especial. ¿Cuál sería la desinencia? La desinencia es on. On. La desinencia es on. Esa desinencia on es desinencia especial de participio. Es un participio. ¿Sí? En el verbo ser, ¿se acuerdan? Para el verbo ser, cuando tengo la forma solita, la forma on, es el verbo ser, solita, así, on. ¿No? ¿De qué verbo se tratará? ¿De qué tiempo? Modo. Y solo es on. ¿Te acuerdas, Elena? ¿Tiempo? Modo. Modo. Tiempo es presente. Es indicativo. No, modo no es indicativo, modo, porque los indicativos tienen las desinencias o, eis, ei, o, menet. Entonces es participio. Muy bien, es un participio. Muy bien. Esto, ¿por qué lo vamos a recordar? Esto vamos a recordar, quizá nos ayuda un poco a pensar en la iconografía. En la iconografía ustedes recordarán, aquí si bien no les voy a poner así un super icono bonito, déjenme ver. Acá está. Bueno. Lo tengo en video, pero por ejemplo, si ustedes marcamos iconos griegos, pero bizantina más bien, ¿verdad? Acá está. ¿Dónde se ve más clarito? Aquí se ve clarito. Me va a abrir. Ok, fíjense bien. Entonces acá tengo, este es el artículo, este es el jo. Y después aquí está el participio on. Este participio on, entonces es el que es, el que está haciendo, ¿no? Esto es el nómina sacra, el nombre sagrado de Dios, ¿no? El que es, fíjense, y en presente que me indica permanencia, ha sido, es y seguirá siendo, ¿no? Entonces, esto en iconografía es muy bonito, es la abreviatura y es claramente el participio del verbo ser. Entonces, lo encontramos, justamente lo vamos a encontrar en este tipo de textos, también acá en este tipo de iconos, ¿no? Pinturas. Acá, por ejemplo, también voy a tener la abreviatura de Jesús, la primera y la última letra, la iota y la sigma, ¿no? Jesús, y acá Christos, ¿no? También la ji y la sigma. Aquí la sigma que se utilizó ya después, en el periodo bizantino, como una letra C de casa. Y esa letra, pues, aparece tanto al principio, en medio y al final de la palabra. Luego la rayita arriba me indica que es una abreviatura.
como nosotros cuando ponemos abreviaturas ponemos puntos, ¿no? Esas son abreviaturas. Pero esto es muy significativo, ¿no? El hecho de que se encuentren siempre estas letras en la iconografía. Acá hay otra, en un mosaico, ¿no? También acá, bueno, aquí no se ve el Jon, pero tendría que haber quedado acá, ¿no? Pero sí vemos ahí el Christos, Jesús Christos, ¿no? Entonces, para la iconografía, por eso a mí me gusta mucho que recuerden esta terminación como la terminación del on. Ese es un participio y es el participio masculino, por eso tenía ahí el artículo jo, ¿no? Entonces, on, esta terminación on, que luego se va a completar en femenino con usa, on, usa, y en neutro on, con omicron, esto me indica que es un participio. Ahora, fíjense en la raíz, es esta misma raíz, doble sigma. Cuando una raíz termina en doble sigma, es marca de presente, no puede ser marca de futuro. Una sola sigma sí me tendría que indicar futuro, pero dos sigmas equivalen a una consonante gutural. Acuérdense, doble sigma es una gutural. Por lo tanto, esto se trata de un participio. ¿Y en qué tiempo está? No tiene sigma, no tiene sa, no tiene reduplicación de perfecto ni capa. Entonces es un participio presente. Muy bien, participio presente. ¿Sí? Acá vamos a ver otro compuesto. Aquí es otro verbo compuesto. Aquí ya dividí, ya puse una rayita que se trata de un verbo con preposición. Por lo tanto, es un verbo compuesto. ¿Qué preposición es? Incluso ahí puede quedar más claro qué preposición es, porque en griego la preposición es ek, con capa. Pero acuérdense que en latín, y como pasa para nosotros, es con el sonido de la X, que es esta, es ex. Fíjense cómo aquí es ex, y acá en la forma de presente, se ve que ahí está la marca de la preposición original, la preposición griega, que es con capa, ek, ¿no? Ex y ek. Entonces, cuando tenga verbos compuestos con preposición, ustedes quiten la preposición, ¿eh? Van a analizar siempre después de la preposición. Entonces, aquí dice, eporeueto. Lo primero sería mover la raíz, para considerar que la desinencia aquí es eto. Es un verbo puro. Nosotros vemos que no tiene sigma de futuro, no tiene sa de auristo, ni tiene reduplicación ni capa. Pero tiene aumento. Aguas. El aumento, mucho cuidado, acuérdense, el aumento se coloca al principio de la raíz. A la preposición no la afecta el aumento. Por lo tanto, ¿de qué tiempo se trata? Al tener aumento solo tengo tres posibilidades. Tener aumento solo tengo tres posibilidades. ¿Cuáles son esas tres posibilidades? Auristo. Auristo indicativo. Indicativo, imperfecto. Ajá. Y perfecto. Plus. Ah, perdón, pluscuamperfecto. Pluscuamperfecto, ¿no? Si el verbo significa ir, en imperfecto sería él iba. Si fuera un auristo sería él fue. Y si hubiera sido un pluscuamperfecto, él había ido. ¿Qué tiempo es? Solamente pueden ser esos tres, Es imperfecto, ¿no? Es imperfecto. Claramente no es imperfecto, porque no tiene sa, no tiene reduplicación ni capa, ¿no? Es un imperfecto, y además no cambia la raíz. Fíjense cómo la raíz es poreu, y acá también tengo poreu, no cambia la raíz, ¿vale?
Entonces, aquí se traduce como él iba, él venía, él salía. Es un imperfecto. Acá viene otro tiempo más conjugado, que si se fijan presenta un aumento. Siempre que ustedes vean, entonces, un aumento, que acuérdense que la forma más sencilla de identificar los aumentos es porque a la raíz se le aumenta, a la raíz una épsilon, se le agrega, se le antepone una épsilon. Bien, entonces, ¿en qué tiempo? Siempre que veamos un aumento, es que solamente hay 3 posibilidades. Es que va a ser un histórico. Puede ser un imperfecto indicativo, aoristo indicativo o pluscuamperfecto indicativo. Los históricos siempre en modo indicativo, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver que tiene esas 3 posibilidades y vamos a ver que la desinencia es una desinencia especial. Aunque es una desinencia especial, yo sí puedo identificar acá, si la raíz es baptits, sí puedo identificar acá de cuál de los 3 tiempos se trata. ¿De cuál de los 3 tiempos se trata? ¿Cuál, Luis? También es un imperfecto, ¿no? También es un imperfecto, Luis. Muy bien. Bien. ¿No? Entonces, es tercera persona del plural, ya vamos a ver las desinencias, pero no cambia la raíz. Acuérdense, si hubiera cambiado la raíz, entonces sí sería aoristo segundo. Si conserva la raíz, es imperfecto. Entonces, si el verbo significa bautizar, aquí es ellos bautizaban. Ellos bautizaban. ¿No? Bien. El aumento siempre. Ahora, en este momento les voy a dar otra información más. Vamos a ir agregando poco a poco las informaciones de las desinencias. Recuerden que para las desinencias dijimos que utilizamos desinencias primarias, pero también utilizamos desinencias secundarias. Tenemos desinencias primarias y desinencias secundarias. Ahí va, fíjense esto. En todos los tiempos, en todos los tiempos, o sea, los tiempos de indicativo, los tiempos de subjuntivo y los tiempos de optativo, fíjense bien, en esos tiempos voy a utilizar las desinencias primarias. Se utilizan las primarias. Entonces, ¿en dónde utilizo las secundarias? Las secundarias son propias de los tiempos históricos. Las secundarias son propias de los 3 tiempos históricos, ¿vale? Entonces, cuando yo esté haciendo análisis de verbos, fíjense bien, ¿eh? Si yo con facilidad identifico un aumento, si ya con facilidad identifico un aumento, sí, Elena, no te preocupes. Entonces les decía que cada que ustedes en una forma verbal identifiquen un aumento, ya den por hecho, al identificar el aumento, que las desinencias son secundarias. Ya vamos a dar por hecho que las desinencias son secundarias. Es más, aquí ahorita podría pintarles esta desinencia de color verde, porque las desinencias en verde son las secundarias. Tiene aumento y tiene desinencia secundaria. ¿Vale? Más hasta el aumento mismo se los puedo poner ahí con verde. ¿Sí? Aumento y desinencia secundaria. Entonces, por eso decía Luis, ya está. Si no cambia la raíz, que es baptits, no hay más. Es un imperfecto. ¿Vale? Es un imperfecto. Entonces, desinencias secundarias, voy de nuevo acá, desinencias primarias para el indicativo. Desinencias primarias, pero largas, para el subjuntivo.
El optativo, en teoría, vamos a decir desinencias primarias, ¿no? Con hoy hay ey. Aunque aquí va a combinar a veces, ya les explicaré. Bueno, y ahora, ¿quién utiliza entonces las desinencias secundarias? Los tiempos históricos, que presentan a la vez aumento, esto como característica de desinencias, aumento, y aquí dice desinencias secundarias. Desinencias secundarias y desinencias, no, aquí, que me equivoqué. Aquí está el pluscuamperfecto. Desinencias secundarias y desinencias secundarias. Entonces, fíjense, esa es la característica, ¿no? Aumento, siempre van junto con pegado. El aumento y las desinencias secundarias. Esa es característica de los tiempos históricos. Ya les cambié el color de los tiempos históricos. Ahora los estoy poniendo en color verde. Esos son los tiempos históricos. Los tres históricos. Que van a llevar como características aumento y desinencias secundarias. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Ahora, fíjense. Voy a hacer aquí una pausa del ejercicio que estamos haciendo de análisis de verbos, hacer una pequeña pausa para retomar la explicación de las desinencias. Voy a reforzar un poquito más lo que ya vimos, fíjense bien. Entonces, me voy a las desinencias hasta acá arriba. Me voy a las desinencias primarias. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de los verbos, de la clasificación de los verbos, dijimos que en griego existen dos grandes tipos de verbos, que se les llamaba verbos en mí? Ahí entran los verbos con reduplicación de presente, con refuerzo de presente, sin reduplicación y sin refuerzo. Y los verbos, mejor lo pongo acá, las dos grandes conjugaciones son los verbos en mí y los verbos en omega. Entonces, aquí resulta muy, muy claro que los verbos en mi utilizan estas desinencias, los verbos en omega utilizan esas desinencias. Ahí resulta muy claro. Pero les cuento que en un principio estas fueron las desinencias. Las desinencias únicas fueron estas. Recuerden, de nuevo, sigo insistiendo en esto, que lo que yo les explico son los cambios que surgieron en muchos siglos. ¿Ah? No es como una lengua moderna que les da las reglas que están sucediendo en el momento en que se está aprendiendo. Aquí les hablo de una evolución. Estos se llaman estudios diacrónicos, ¿no? Que sucede desde el siglo XII hasta la Edad Media, ¿no? Por ejemplo. Estos son cambios diacrónicos. Cuando estudiamos inglés, francés, alemán, estudiamos sincrónicamente una lengua. Incluso cuando estudian griego bíblico, pues dependiendo también de qué autor se trate, ¿no? También dependiendo de esto es que se va vamos a estudiar características específicas. Bueno, pues resulta que al principio hay hipótesis muy bien fundadas, fundadas en la gramática histórica, que dice que al principio todos los verbos seguían estas desinencias. Fíjense, que las desinencias eran mi, si, ti, men, ten, si. Esas eran las desinencias. O sea, nada de que hubiera verbos en omega y verbos en mi. Nada. Estas eran las desinencias. ¿Qué pasó con estas desinencias? ¿Cuál fue el primer cambio? Que esas desinencias pasan a estas de acá abajo, que son las que utilizan los verbos en mí, los verbos con reduplicación, los verbos con refuerzo, sin reduplicación, sin refuerzo. ¿Qué pasa? Que mi pasó igual. Ahora, la desinencia sí pierde esta iota. La pierde porque es una desinencia es una vocal muy cerradita y por lo tanto, de esta desinencia que originalmente era así, nada más quedó la sigma.
Lo mismo pasó con la desinencia ti. Esta desinencia ti también perdió la iota y quedó nada más la tau. Mi, sigma, tau. Pero esa tau, como no puede ser vocal final, pues también llega a desaparecer. Acuérdense que los hablantes hicieron estos cambios. Ahora, men, pues quedó igual. Te quedó igual. Y la desinencia sí, pues nada más perdió la nasal y quedó sí como tal. Ahora, estas son las desinencias que presentan los verbos en omega, en mi, perdón. Ahora, ¿qué va a pasar con los verbos? ¿Qué va a pasar con estas mismas desinencias hacia los verbos en omega? Fíjense, ¿eh? Estas son las principales, estas son las meras, ¿no? Incluso vamos a insertar acá una marquita para señalar que estas fueron las primeras. Estas fueron las primeras. Estas fueron las originales. Estas, ¿no? De estas, fíjense lo que pasa. ¿Cómo es que estas desinencias originales evolucionaron hasta convertirse en estas? Fíjense. Bueno, el primer cambio que fue que se agregara una vocal de unión. Entonces, fíjense cómo a estas les agrego la vocal de unión. Entonces quedó omi, esi, eti, omen, ete, onsi. ¿Se fijaron? Nada más agregué las vocales de unión. Ahora, ¿qué pasa cuando agregaron los hablantes las vocales de unión? Que la mi, de nuevo, perdió la iota. ¿No? Ahí perdió la iota. ¿Sí? Luego, la sigma también perdió la iota. Aquí me conviene más decir que perdió para que sean menos cambios. Decir que perdió completa la desinencia mi. Fíjense aquí, ¿eh? Aquí perdió completo la desinencia mi. Aquí perdió la iota. No, aquí no perdió la iota. Era ese. Aquí tampoco la perdió. Ahí va, ¿eh? Esto es una explicación para que vean cómo desde aquí llegó acá, ¿eh? Pero lo que ustedes se tienen que aprender al final son estos dos cuadritos en azul. Entonces, mi, si, ti, mente, sí. Fíjense muy bien entonces. Entonces, cuando se agregaron las letras de unión, aquí desapareció completa la desinencia mi, ¿no? Desaparece. Desaparece mi. Aquí no desaparece nada, queda esi, pero hubo un cambio de posición de las desinencias, ¿no? Entonces, de sí cambió a is, ¿sí? Cambió nada más de posición. Lo mismo pasó con ti, quedó eit, y al cambiar de posición, esta desaparece, la tau final. Men pasó igual, te pasó igual, y aquí on sí perdió la ni, ¿vale? Entonces, esos fueron los cambios. Pero después, los mismos hablantes siguieron haciendo cambios. ¿Y qué pasó? Al desaparecer la desinencia mi, solamente quedó la omega, que era la vocal de unión, la omicron, que era la vocal de unión. Pero al quedar en sílaba abierta final, ¿qué pasa? Se alargó. Entonces, cuando nosotros vemos que hay verbos en omega, esta omega fue la marca que dejó la vocal de unión, ¿no? Esta entonces quedó como eis, nada más cambió de forma la sigma. Eit quedó como ei. Omen quedó igual. Ete quedó igual. ¿Y qué pasó con osi? Al perderse la ni, la omicron alargó por compensación, ¿sí? En diptongo. Y así ya me dio como resultado
las desinencias o, eis, ei, omen, ete, usi, que finalmente cuando se desdoblan estas dos desinencias, vemos que su origen fue común, su origen fue las desinencias mi, si, ti, men, ten, si. Me dieron dos grandes conjugaciones. Entonces recuerden, lo que ustedes se tienen que aprender son estos dos cuadritos. Entonces, ahora quiero que se fijen en esta conjugación. Fíjense bien, yo tengo acá la conjugación, ya vimos la conjugación del verbo con o, eis, ei, omen, ete, usi, o usin, para puros, labiales, dentales, guturales y líquidos, en voz activa y en voz media. ¿Qué pasa con los verbos contractos? Fíjense bien. Bueno, con los verbos contractos pasa lo siguiente. Pasa que voy a tener contracción, que ya vimos que la contracción es la unión de vocales. Entonces, ¿aquí qué se está uniendo? Se va a unir. Aquí les tengo lo que se une entre corchetes. ¿Qué se une? La vocal del verbo, de la raíz del verbo, que es la alfa en este caso, tima, 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 que es esta alfa, más la vocal de las desinencias, que sería o, eis, ei, omen, ete, usi. Fíjense cómo son las mismas desinencias de arriba, ¿vale? Entonces, esta omega omega con acento circunflejo fue el producto de la unión de la alfa con la omega. Entonces, alfa más omega, omega con iota suscrita. Alfa más diptongo EI me da como resultado alfa con iota suscrita. El acento circunflejo de nuevo me indica ¿qué? Me indica esa contracción. Luego, alfa más EI es el resultado de esa unión, de esa contracción, es alfa con iota suscrita. Luego, alfa con omicron de omen me da como resultado omen con omega. Alfa con epsilon de et me da como resultado alfa con iota suscrita. Y alfa con diptongo u me da como resultado omega con iota suscrita. Por eso parece que cambian un poco las desinencias de o, eis, ei, omen, ete, usi, a timó, timás, timá, timomen, timate, timosi. O sea, estos ya son los resultados de las contracciones. Todos los verbos contractos en AO van a contraer de esta manera, ¿vale? Por ejemplo, yo podría decir en lugar de timao, podría decir el verbo agapao, que es amar. Entonces digo agapó, segunda persona, agapás, con iota suscrita, tercera persona, agapá, primera del plural, agapomen, segunda del plural, agapate, y tercera del plural, agaposi. ¿Se fijaron? Eso en cuanto a los verbos en AO. ¿Qué pasa con las contracciones de los verbos en EO? Pues las contracciones de nuevo vuelven a ser estas. Pero ahora lo que se va a unir es la vocal epsilon, porque ahora es un verbo en EO, fileo, me da como resultado filó. Fileis, me da como resultado fileis, se unen las dos. Filei, me da como resultado filei, con acento circunflejo. Fileomen, me da como resultado filumen, con acento circunflejo. Fileete, me da como resultado fileite, con acento circunflejo.
Fileusin me da como resultado filusin con acento circunflejo. Entonces, todos los verbos en eo, ajá, por ejemplo, el verbo doqueo también seguirán ya este procedimiento y los resultados son estos. Lo mismo, ustedes tienen la posibilidad de aprenderse ya los resultados o bien las contracciones. Por eso es importante aprenderse estos modelos que se incluyen en los 10 verbos que les di, ¿no? Entonces, quedaría, si yo conjugo no el verbo fileo, sino el verbo doqueo, tendría docó, doqueis, doquei, documen, doqueite, docusi. ¿Se fijaron? Lo mismo va a ocurrir, fíjense cómo la misma mecánica ocurre para los 3 contractos. Ahora, nuevamente, tengo un verbo cuya contracto, nuevamente un contracto, pero ahora la vocal de la raíz es una ómicron. Entonces el verbo es coino, que ya me da la unión de estas dos vocales, me da como resultado la omega con el acento circunflejo. Entonces no es coino, sino coino, ¿no? Entonces me queda coino, en lugar de coinoeis, me queda coinois, en lugar de coinoei, coinoi, en lugar de coinoomen, se une la doble omicron y me queda coinumen. Ajá. Coinoete, se unen las dos y me queda, aquí hay una errata, aquí debe ser coinute. Está, coinute. ¿Ah? Y en lugar de coinoosi, me queda coinusin. Fíjense muy bien. Entonces, claro, podemos aprendernos esos cambios o bien ya en un texto distinguir que cuando las desinencias tienen un acento circunflejo, pues es que se trata de un verbo contracto. Y esas contracciones son propias del presente. Acuérdense, solamente en presente voy a tener contracciones. Solamente, por eso los verbos se llaman contractos en presente. No en futuro, no en auristo, no en perfecto. Las contracciones solo en presente. Pues observen ahora cómo va a ser exactamente lo mismo, pero ahora con las desinencias omai, ei, etai, omeza, esfe, ontai. O sea, con la voz medio pasiva. Entonces, en lugar de timaomai, tengo timomai. En lugar de timaei, timá. Timaetai, timatai. Timaomeza, timomeza. Timaesfe, timasfe. Y timaontai, timontai. Cuando una desinencia no marque la contracción con circunflejo, es porque excede el tiempo permitido para el acento, los tiempos de acentuación permitidos para que vaya un acento circunflejo, que solo son 2 tiempos. ¿Vale? Ahora, lo mismo va a ocurrir con el verbo fileo, lo mismito. Entonces voy a tener, en lugar de fileomai, voy a tener filumai. Fileei, filei. Fileetai, fileitai. Fileomeza, filumeza. Fileesfe, fileisfe. Y fileontai, filuntai. Fíjense cómo el procedimiento es el mismo, ¿vale? El mismito. Ahora, ya tienen un montón que estudiar, ¿eh? Ahora, mucho, mucho. Ahora, fíjense acá, de nuevo, voy a tener oomai, koinumai. Koinoei, koinoi. Koinoetai, koinutai. Koinoomeza, koinumeza. Koinoesce, koinuesce.
y koinoontai, koinuntai. Fíjense bien, de nuevo, en un texto cuando yo vea un acento circunflejo en la desinencia, pues me indica que esté en presente ese verbo, porque se trata de un verbo contracto, cuyas contracciones solamente van en presente. Acuérdense que se llaman verbos contractos en presente. Ajá. Bueno, eso por lo que toca a todos los verbos que llevan esas desinencias o, eis, ei, unen, uso. Fíjense, aquí están los puros, labiales, dentales, guturales, líquidos y los contractos, ¿no? Con los verbos en omega. Porque después tengo los verbos, también el presente indicativo, pero de los verbos atemáticos, aquí con reduplicación de presente y aquí con refuerzo de presente. ¿Vale? Voy a poner una. Fíjense ahora qué pasa con los atemáticos. Quedamos en que van a utilizar las mismas desinencias. O sea, que la desinencia mi y omega es lo mismo, tienen el mismo, la misma desinencia común que fue esta. Esta fue la de la estrellita. A ver si no parece más bien judío esto, ya lo estoy aquí poniendo como. Ah, no, esto es bueno. Ah, no, más bien esto no es de. Bueno, entonces, fíjense qué va a pasar. Me voy a mis verbos en mí. Mis verbos en mí voy a tener, fíjense. Entonces, aquí están los 4 con reduplicación de presente y aquí están los atemáticos con refuerzo de presente. Bien. Entonces tengo, primera cuestión importante. En la voz activa, voy a ver nada más la voz activa. Fíjense, ¿eh? Ahorita les voy a poner algunas marcas, después las voy a quitar nada más para que las vean en la grabación y después el documento que les mande quede limpio, ¿no? Pero fíjense. Primero voy a ver, y es más, voy a ver esto nada más para los 4 con reduplicación de presente. Esta voz activa de estos 4 tiempos, en la raíz van a presentar algo que se llama formas fuertes y formas débiles. Yo sé que son muchos cambios. Acuérdense cuando empiecen a darles los maestros griego, hebreo y latín un montón de reglas y excepciones y todo esto, recuerden que nosotros, pobrecitos maestros de griego, de hebreo y de latín, estudiamos la diacronía, no la sincronía, como los maestros de lenguas modernas. Nosotros enseñamos fenómenos que ocurren en muchos siglos, ¿no? Muchos siglos. Por lo tanto, las reglas suelen ser más locas, ¿no? Muchas, hay más excepciones y todo. Entonces, existe algo que se llama formas fuertes y formas débiles. Estas formas fuertes y formas débiles distinguen el singular y el plural. Por lo tanto, observen, la raíz, estas 3 personas de el singular, como tienen una vocal alargada. Mientras observen ahora que estas 3 personas del plural ahora tienen una vocal breve. Fíjense, ahí hay una alternancia entre vocal larga y vocal breve. Eso se llama formas de la raíz fuertes, vocal larga, débiles, vocal breve. Y eso nada más ocurre en el presente indicativo de los verbos en mí, verbos con reduplicación de presente. Solamente. La raíz original es las formas que aparecen en plural. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, aquí tengo una eta en la raíz. Fíjense. Esa eta está alargada ahí, lo cual indica que la forma es fuerte.
¿Cuál es la forma ya débil? Es esta épsilon, que aquí hubo una contracción. ¿Alcanzan a ver que ahí hubo una contracción? Déjenme lo hago largo, fíjense, ¿cómo sé que ahí hubo una contracción? Porque tiene acento circunflejo. Acuérdense que la contracción se marca con acento circunflejo. Yo sé que son muchas, muchas cosas. Ay, discúlpennos. Ajá. Muchas, muchas cosas, ¿no? Ahora, de nuevo, fíjense en el verbo tifemi, ¿qué pasa? Ah, bueno, les decía, aquí más bien es con azul, porque son las formas débiles. Ahora vean en el verbo tifemi, ahí es más claro ver que tengo la raíz con vocal larga, formas fuertes, y la raíz con vocales débiles, que es la raíz original. Esta raíz que se presenta en el plural se va a utilizar, si se fijan, en la voz media pasiva. Aquí está en todo. Fe con épsilon, fe, do. ¿Cómo es? ¿Con omega o con omicron? Pues depende. En la voz activa, do es para el singular con omega. Eso es lo más latoso de estos verbos, ¿eh? Digo, a mí en un principio no me quitó el sueño. Bueno, sí, en un principio sí me quitó el sueño, porque pues cuando uno empieza a estudiar, a veces le das más importancia a la morfología que a la sintaxis. Y en el plural tengo do, pero ahora ya con omicron. Esta es la raíz original. Recuerden que esta lata de las formas fuertes y de las formas débiles solamente es en la voz activa de estos 4 verbos, de los verbos con reduplicación de presente, nada más, nada más. ¿Quién hizo esto? Pues ni modo, los hablantes hicieron esos cambios. Es como si ahora nos quisieran reclamar y nos dijeran, ay, ¿por qué le quitaron la B a obscuro? O sea, lo hubieran dejado igual. Es un cambio que ahora los pobres extranjeros sufren porque tienen que saber que esa B ante la S, sufren mucho. ¿Por qué no lo dejaron así normal, obscuro? Pues porque a nosotros se nos hizo más fácil decir oscuro que obscuro, ¿no? Entonces, estos cambios responden a la lógica, acuérdense, de cómo es más fácil pronunciar la palabra. Ahora, vamos a ver las desinencias ya propiamente. Fíjense cómo las desinencias, ahora que ya vemos esta alternancia entre las formas largas, formas fuertes y formas débiles de la raíz con vocal breve, fíjense que las desinencias son las mismas. Quiste, mi. Quiste, sí. Aquí utilizo una desinencia especial que va a ser sí o sin para la tercera persona. Es como el verbo eimi, eisi. No, y sí es la tercera persona, es este. Aquí utiliza esti, por otras cuestiones, ¿no? Esti. Entonces, histemi, histes, histesi. Hiemi, hies, hiesi. Tifemi, tifes, tifesi. Didomi, didos, didosi. Y observen las mismas desinencias para deiknimi, deiknis, deiknisi. Mi, sigma, sí. Ahí tengo, ¿sí? Histemi, histes, histesi. Ahora, el plural. Cambio la vocal. Histamen, histate, histasin. Aquí va a utilizar la desinencia asin, especial. Asin, especial, con contracción ahí. Asi, especial, o asin, y asi. Fíjense, es igual. Lo mismo para deikniasi. Fíjense, igualito, igualita las desinencias. Entonces aquí me va a quedar histamen, histate, histasin. Hiemen, hiete, hiasin.
tice, mentícete, ticeasin. Aquí pudiera haber una contracción, pero no la hicieron. Aquí se les hizo fácil no hacerla. Ajá. Luego, didomen, didote, didoasi, mente así, mente así. Deiknimen, deiknite, deikniasi. Fíjense bien, ¿eh? Quizá estos verbos pueden parecer más difíciles, y les digo por qué pueden parecer más difíciles, porque casi siempre los maestros estudian los de omega y a estos ya no llegan. ¿Sí? Casi siempre pasa eso. Fíjense bien, ¿eh? Entonces ahí están los verbos en mí, utilizan las desinencias en mí, los verbos con reduplicación de presente, hacen esta alternancia entre en el singular formas fuertes, en plural formas débiles o con vocal breve, y utilizan siempre las mismas desinencias, los 4 con reduplicación de presente y los atemáticos con refuerzo de presente. Eso es lo más difícil. Les juro que ahorita les estoy explicando lo más difícil de los verbos atemáticos. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa con el verbo, con la voz media? Que utiliza las desinencias mai, sai, tai, meza, untai, siempre. O sea, todos los atemáticos no utilizan vocal de unión. Aquí se ve que no hay vocal de unión, ni la necesita. De hecho, eso significa atemático, sin vocal de unión. ¿Vale? Entonces, va a quedar kistamai, kiemai, tifemai, didomai, deiknimai. Ahora vamos a la segunda persona de todos. Kistasai, kiesai, tifesai, didosai, deiknisai. Acuérdense que los atemáticos con reduplicación de presente, esa reduplicación la van a llevar en todo el presente. Ese refuerzo lo van a llevar en todo el presente. ¿Vale? Ahora voy a la tercera persona. Kistatai, kietai, ticetai, didotai, deiknitai. Fíjense cómo es la misma persona para la tercera persona. La misma desinencia. Ahora, la desinencia meza en todos es para la primera persona del plural. Por eso voy a tener kistameza, iemeza, ticemeza, didomeza, deiknimeza. ¿Fijaron? Lo mismo para la segunda persona del plural. Kistas fe, fe. Kies fe. Dices fe, didos fe, deiknis fe. Y en plural, la desinencia, untai. Kistantai, kientai, dicentai, didontai, deiknintai. ¿Se fijaron? Esto es lo que me interesa que estudien. Esto es lo que me interesa que estudien muy bien, muy bien. Voy a borrar esto. Muy bien. Entonces, les voy a dejar una tareota. Que estudien todo ya mañana veremos el presente subjuntivo. Esto va a ser más fácil, ¿eh? Ya va a ser más fácil, lo juro. Esto es lo más difícil. Que estudien el presente indicativo. Ahorita les voy a mandar este documento. Aquí va a haber unas de cine, se los voy a mandar pero en PDF para que no lo muevan, ¿no? Porque estas se mueven, miren, estas se mueven, ¿no? Lo voy a mandar en PDF para que no se muevan. Entonces, que me estudien ahorita, que repasen, que vean la lógica de esto que ya vimos. El presente indicativo de verbos puros, en voz activa y en voz media, puros, labiales, dentales, guturales, contractos, y sobre todo, los atemáticos con reduplicación de presente en voz activa y voz media, y los atemáticos con refuerzo de presente. Eso es lo que necesito que me estudien.
Y mañana, ¿les parece si continuamos con el subjuntivo? Aunque ya vimos del subjuntivo que sus características son vocales largas, y del subjuntivo, su carácter, bueno, del optativo, ¿cuál dijimos que era la característica de optativo? Las vocales hoy, Hoy hay, los diptongos, muy bien. Entonces me gustaría mucho que estudiaran estas, se las mando al ratito, les mando este documento ahorita, junto con la grabación.